Eh, por ende, podemos casi decir que nuestro fundamento está en la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Y donde ellos marcan que no nos desviemos, porque lo básico de nosotros, donde está la verdadera piedra, donde estamos cimentados, se llama Jesucristo, gloria al Señor, ¿verdad? Y de ahí nuestro nombre, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Entonces, el verso 11, 12 del capítulo 4 de Efesios dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, bajo esta premisa, verdad, indicación que el apóstol está diciéndole a la iglesia, que de hecho después llegó a tener la iglesia de Éfeso a ser, como si pudiéramos pensar, la iglesia, pues la iglesia madre siempre fue la de Jerusalén, la iglesia apostólica de Jerusalén, pero posteriormente la iglesia como más importante de toda esa región fue la iglesia de Éfeso. Ahí se congregaba en sus últimos días o años, era su base de operaciones del apóstol Juan. Fue el último de los apóstoles, ¿verdad? Él cierra la era apostólica. Se entiende que murió el 99, en el 100, ¿verdad? Pues ahí uno dice que en forma natural, otros sacrificado por el Imperio Romano. Y pero él cierra. Por eso es que todos los escritos, ha habido muchos escritos que se han querido meter para hacer material de enseñanza, para guiar a la iglesia. Y no es que no han existido, sí existieron, había muchos, pero todos allá cuando se empezó a consolidar el canon que hoy nos rige como el Nuevo Testamento, ya más el 200, 220, 230 después de Cristo, había muchos libros, pues, muchos evangelios, muchos apocalipsis, muchos historias, ¿verdad? Libros históricos, y había una infinidad. Entonces, una de las reglas que se estableció es que sí se iban a aceptar muchos libros, pero su límite de edad es que el que lo haya escrito no haya pasado del año 100, porque se entiende que el último que murió fue Juan y es el que podría dar fe de todo lo que cualquier escrito dijera. Y Juan, como apóstol, último de los apóstoles, acuérdense que también a él se refirió Jesús con Pedro cuando le dijo: y si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿cuál es el problema? Entonces fue el último de los que quedó de los apóstoles, y entonces dejó establecido que él el que indicaba, esto no lo dijo el Señor, esto sí, ¿verdad? Y lo menciono pues porque él estuvo en esta iglesia, era su sede de operación en la iglesia de Éfeso cuando salió estuvo desterrado en la iglesia de Pasmos, en la isla de Pasmos. Ahí se estableció. Puedo inferir tal vez que haya sido, por decir una palabra, ayudante, pero más que nada cumpliendo su función de apóstol con Timoteo. Acuérdense que Timoteo fue pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo lo dejó ahí para que corrigiera lo que faltaba, lo que habría que corregirse. Y menciono esto, hermanos, porque Dios establece un orden. Miren, cuando Dios nos establece la iglesia, en verdad, voy a hacer un paréntesis y yo digo que, bueno, voy a hacer un poco de memoria del domingo que no pasó inadvertido para nadie, que fue domingo de resurrección. Y yendo un poquito ahí a Juan, y Marcos también dan luz de algo.
de errores que se cometió en la iglesia o en el grupo que iba incipientemente, ¿verdad? Agarrando cuerpo, porque empezaron a hacer lo contrario que Dios dijo. De hecho, decía yo, resalto mucho el hecho de que las mujeres, como dice la Biblia, iban con ungüentos, ¿verdad? Especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Y decía yo, pues es muy loable y muy bonito de sentir, pero yo mencioné en algún momento y dije, eso estaba mal, porque era una señal de que no le creyeron a Jesús. Iban a la tumba cuando Jesús les dijo que al tercer día él iba a resucitar. Entonces, no debieron haber ido ahí, porque era una señal de duda, una señal de que no creían. Pues ¿por qué iban a ungir al cuerpo? Pues si ya les había dicho. Y luego después fueron los apóstoles, Pedro, Juan, que es lo que menciona, también como un error, porque vinieron a decirles que ya no estaba el cuerpo y salieron corriendo a la tumba. Y dice, también le fallaron, no debieron haber ido a la tumba, porque Jesús con anticipación, muchos días antes, les había dicho que yo voy a ser crucificado, voy a morir y al tercer día voy a resucitar y los veré en Galilea, les dijo. O sea, ellos cuando Jesús fue crucificado debieron haberse ido a Galilea, porque allá nos vemos. Sin embargo, no se fueron, al contrario, fueron a ver la tumba. No le creyeron a Jesús. Pero he dicho, ¿saben qué? Las mujeres, Señor, sí, pero no vamos a ir. Dijo que nos veríamos allá, ¿verdad? Esa es la idea, haber tomado esa actitud. Entonces todavía había algo todavía de descontrol, pues. Todavía ni siquiera quién podría llevar la voz de mando con seriedad, con prudencia, ¿verdad? Todavía estaba todo puesto en un revoltijo por los tiempos, ¿verdad? Que estaban pasando inmediatos ahí, la crucifixión, la persecución, todo. Sin embargo, pues no, aunque eso sea lo que estaba pasando, pues no es justificable, ¿verdad? Pero sí se estaban pasando esos eventos. Y entonces, hasta decía yo que después los mismos ángeles le dijeron, hey, no está aquí, váyanse a Galilea como les dijo, allá espérenlo, ¿verdad? Entonces menciono todo esto porque Jesús todavía tuvo que andar 40 días con ellos después de resucitar, mostrándose de forma visible, ¿verdad? Comiendo con ellos, recordándoles cosas, afirmándoles, ¿verdad? Hasta que fue levantado, pero les dio una indicación muy importante que Jesús quería respaldar, ¿verdad? Con lo que le había dicho sobre la iglesia a Pedro, y sobre esta roca, ¿verdad? Edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno van a prevalecer con él. Nada de lo que quiera hacer el enemigo va a poder con la iglesia. Pero eso lo dijo como una profecía, ¿verdad? Pero ya cuando se iba a ir con ellos, les dio la clave de cómo iba a empezar todo para la iglesia. Sin duda que el Señor les mencionó, he aquí os envío como ovejas en medio del lobo. Van a situaciones adversas. Pero les dijo, no salgan de Jerusalén. Ahora sí, por favor, no salgan de Jerusalén. Porque de alguna manera, si el maestro se iba, todos estaban confiados, sí, pero sabiendo que ya se iba, de todos modos, estaba la expectativa, maestro, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Y él le llegó a decir, no los voy a dejar huérfanos, ¿verdad? Vendré a vosotros, ¿verdad? Ahorita estoy con vosotros y después voy a estar en vosotros. No los voy a dejar huérfanos. Pero no salgan de Jerusalén hasta que miren, hasta que por dentro sean llenos del Espíritu Santo. Dios va a mandar, les voy a mandar a un consolador, ¿verdad? Alguien que los acompañe, que los dirija, y no era otro. Por eso decía él, ahorita estoy con ustedes, pero después voy a estar en ustedes, adentro de ustedes. Pero no salgan de Jerusalén hasta que pase eso, que sean llenos del Espíritu Santo, dice.
fueron investidos, vestidos por dentro de la presencia de Él. Por eso cuando recibieron todo el Espíritu Santo, el inicio de la iglesia apostólica, y todos los que estaban mirando se burlaban. Pues, ¿qué es esto? Tan borrachos, tan locos. Pero Pedro dijo, no es eso ni lo otro. Esto no es otra cosa sino aquel. Es el mismo Cristo que ustedes crucificaron. Entonces ellos ya estaban recibiendo la formación, estaba respondiendo a algo que jamás se hubiera dicho Pedro. Pues esto me salió de mi boca, mira. Y la gente misma, las autoridades daban testimonio que eran hombres del vulgo, hombres sin letras. Entonces, está hablando muy sapientemente, con mucha sabiduría. Entonces, cuando pasa eso, entonces se entiende que el Señor cumple su palabra de estar con ellos. Sí, pero ahora hay que dirigir la iglesia. Y entonces empieza a funcionar de manera sin saberlo, simplemente actuando, a dirigir la iglesia que iniciaba con 120 tal vez en ese momento, pero que cuando Pedro les habla con su mensaje, con el mensaje de Dios, se convierte en 3,000. Entonces ya en 3,120. Posteriormente, no sé si meses o días, se convierte otros 5,000. Una iglesia de pocos meses con 8,120 miembros, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Cómo dirigir esa multitud? ¿Cómo conducirla? Como pueblo de Dios, y luego eran de diferentes. Acuérdense, ahí dice Hechos 2. ¿De dónde eran? Partos, medos, elamitas y cuántas comunidades con diferente lenguaje. Entonces, ¿cómo organizarlos? ¿Cómo mantenerlos animados con la esperanza del Señor? Está difícil, pero vuelve a suscitarse eso. Yo voy a estar con ustedes. Yo les voy a decir cómo. Y hasta esta fecha, hermanos, así ha sido. Dios sigue estando con nosotros, Dios sigue estándose presente y no nos deja, nos ha dado elementos, nos ha dado herramientas para conducir a la iglesia, para que todos, aceptando el lugar, la posición y con responsabilidad, lo que Dios nos llama a hacer, la iglesia siga victoriosa, gloria al Señor. Porque es bajo ese problema. Porque miren, en las primeras de cambio, ahí vea que hubo problemas. ¿Se acuerda cuando las viudas de los griegos, no eran atendidas? O si eran atendidas, pero el último sí sobraba. Porque a todos, como eran seres humanos, no dejaban de tener, pues todos cometemos faltas, porque somos seres humanos. Nos gana todavía en los pensamientos que nos hacen movernos con actitudes egoístas, de celos, hasta el racismo entra ahí todavía. Es muy importante eso, o sea, eso es normal que va a pasar, pero qué importante es cuando la iglesia está en el Espíritu y entiende las cosas. Y todos entienden cómo está el orden de la iglesia. Por eso cuando entraron en conflicto con esa multitud de damas, viudas, pues de los griegos, judías, pero con sangre helenista, ¿verdad? De los griegos, se levantan y van con los apóstoles a decirles. Vean ya de antemano a quién ir, cómo acudir, por qué con ellos. Ya eso lo va poniendo el Espíritu. Que aunque tengamos el Espíritu, no dejamos de tener problemas, situaciones. Pero si te dejas guiar por el Espíritu, nos va a llevar a hacer lo correcto. Nos va a llegar a buscar soluciones adecuadas. Entonces ellos fueron, pues es que venimos a quejar porque a nuestras viudas están siendo desatendidas.
Ya los apóstoles oyeron la problemática, ¿verdad? Y dice, miren, hermanos, como ahí está el problema, dijo, entre ustedes escojan varones llenos del Espíritu Santo, que sirvan. Ahí surgen los diáconos. Ustedes atiendan, vean que no sean desatendidas. Ustedes ven eso, para nosotros seguir ocupados en lo que Dios quiere que hagamos, en la predicación de la palabra. Pero ahí ya de antemano la iglesia, con esa guianza de Dios, empieza a dar funciones a miembros de la iglesia para que hagan algo, para que no se descontrole la obra, para que se atiendan las necesidades, y surgen los diáconos. Después hubieron de salir otros eventos, aún en condiciones vergonzosas, en apariencia, pero también cuando se mueve la presencia de Dios. La misma, me acuerdo ahorita de cuando el apóstol Pablo andaba juntando barañitas para apoyar que ya habían prendido un fuego. Él andaba ayudando, juntando ramas y echándola al fuego, que si era más grande la alumbrada, porque estaban muriendo de frío. Y haciendo ese fuego es cuando le sale una serpiente y lo muerde. Lo menciono con respecto a lo que habría de decir ahorita, que cuando uno está moviéndose en las cosas de Dios, hermano, no tenga temor por las cosas que habrán salido hasta vergonzosas. En el Espíritu va a haber la respuesta correcta, gloria al Señor. Va a ser para edificación, va a ser para temor, va a ser temor de tener respeto, de tener, ver la mano de Dios, ¿verdad? Porque mire, era la iglesia gozosa en el Espíritu. Ándale que sale ahí Ananías y Zafira, ¿verdad? Queriendo ser hipócritas, engañando, queriendo dar una buena cara, que somos los benefactores, vendimos en tanto nuestra propiedad, aquí está todo. Hay hipocresía. Pero cuando se mueve la mano de Dios, sale a la luz, pero no para desencantarnos, sino para seguir admirados de cómo Dios actúa, hermano, cómo Dios revela las cosas. Y habrían quienes habrán de tomar su posición en la iglesia, porque cuando llegó él a ponerle igual, porque miró cómo le habían aplaudido al anterior que había traído, que había vendido su rancho, su casa, y lo puso todo a los pies de los apóstoles para que se repartieran, porque dice la Biblia que no había ningún necesitado. Entonces le gustó cuando Dios bendiga al hermano, Dios bendiga a la familia, porque mira, sí se siente bonito, pero les ganó pues lo humano, decir, yo también quiero que me aplaudan, yo también quiero que… Y cuando no estamos o no hacemos lo que debemos de hacer, si tampoco estuvo mal que Ananías y Zafira hayan ido a dar, lo que estuvo mal es que quisieron aparentar lo que no era. Pedro le dijo, era tuyo, pues ¿cuál es el problema? No te lo estábamos pidiendo. Ah, pero te quisiste lucir, que todo esto. No, nos hubieras dicho, lo vendí tanto en mi rancho y quiero dar la mitad. ¿Cuál es el problema? Bendición. Por eso está bonito, pero quisiste manejar otra expresión. Entonces le dijo, mira, no nos engañaste a nosotros. Quisiste engañar al Espíritu de Dios, pero jamás. Y cayó muerto. Luego vino la esposa también porque se puso de acuerdo. Por eso, aunque seamos matrimonios, no hay que ponernos de acuerdo para la maldad, hermano. Si el esposo quiere no entender, y sí, Dios le bendiga. Si la esposa no quiere, Dios le bendiga. Nos ponemos de acuerdo, mire lo que los dos salieron con las patitas por enfrente. Pero decía yo en apariencia, mira, entre los hermanos hay hipocresía, mira, pues yo no voy. Al contrario, cuando dejamos que Dios obre, dice la Biblia, el temor de Dios cundió entre todos y siguieron unánimes adorando a Dios, hermano, porque se dieron cuenta que Dios se había manifestado. Pero menciono todo esto para decir cómo el grupo que estaba formado, de forma así paulatina, empezaron a tomar su lugar en el cuerpo de Cristo. Tanto que Felipe, que había sido escogido como diácono, no duró mucho ahí.
sea, entre ellos escogieron varones llenos del Espíritu Santo, quien de buen testimonio, quien sirve a las mesas. Escogieron a Felipe, escogieron ayúdenme nomás a recordar el nombre del primer mártir. Esteban también fue un diácono. Pero ellos dos, aunque estaban en el grupo, vea cómo movidos por el Espíritu, salieron de evangelistas a predicar la palabra. Y los otros se quedaron sirviendo las mesas y que bueno, estaban ejerciendo la función, estaban ejerciendo un don que no sabían, pero que en el ministerio fueron incluidos a hacer eso. Pero Esteban y Felipe no, pero ellos con el Espíritu empezaron a hacer otra cosa que el Espíritu los guió a uno a predicar la palabra con denuedo. Y fue el primer mártir. Y fíjese, ese es un don. Ejerció su don, porque en el caso de todos los dones que Dios nos da, los podemos ejercer muchas veces, pero el don de mártir nomás una vez, porque se muere uno. Y ese don lo tenía Esteban. Cuando es el don, no anda uno buscando la muerte, sino que con la frente en alto espera lo que las circunstancias lo lleven a terminar su vida. Pero sucede lo bonito, porque Esteban dice: veo los cielos abiertos. Vean. ¿Y cómo? Pero ¿a quién fue a predicar Esteban? Pues mire, a todos, porque a todos los que de la ley y todos los maestros, los fariseos. Y Felipe también era eso. Pero Felipe se fue con los samaritanos. Y allá, hermano, Dios lo usó y hizo una iglesia grande. Grande, hermano. ¿Pero qué no era diácono? Sí. Pero Dios reparte los dones como Él quiere, hermano. Dios da, y le dio a Felipe, ¿no?, el don de evangelista. Pero mire, él hizo su parte. Allá estaba la iglesia grandota, avivada. Pero ¿qué faltaba allá? ¿Qué les faltaba a esa iglesia? Ya habían recibido el evangelio, se habían convertido, habían sido bautizados. ¿Qué les faltaba? Que recibir el Espíritu Santo. Entonces la iglesia de Jerusalén dice: hey, manden algunos para que vayan y impongan las manos en el Espíritu Santo. Y va Pedro, y va Juan, y allá, y empieza la gente a hablar en lengua otra vez allá, y empieza, pues yo, ¿por qué? Porque es por medio del Espíritu Santo en el que Dios reparte los dones, hermano. Es bajo ese medio, es bajo esa manera en que Dios se manifiesta, en que Dios le da dones a los hombres. Lo acerca a que ejerza un ministerio, porque es la iglesia de Él. Y entonces esta lectura que hice ahorita aquí, que está en el libro de los Efesios, la idea es que todos los hermanos, todos los aquí presentes y a otros, los enseñemos también a que los ministerios, a que los dones los da Cristo en su manifestación, que es en el Espíritu Santo. Cristo sigue estando con nosotros, pero hoy como el Espíritu Santo que es, ya no físicamente. Se acabó ese tiempo. Ese tiempo nomás era para morir por nuestros pecados, por la humanidad, el venir y tomar forma humana. Pero Dios no nos iba a dejar ante esta misión, porque ¿cuál es la misión y el más grande proyecto de Dios? Que la gente no se pierda, que la gente sea salva. No hay más, no hay nada que le importe a Dios más que salvar a la humanidad. Lo demostró en la cruz y sigue estando presente, sigue estando vigente su deseo porque la gente sea salva, que ninguno se pierda, aunque muchos lo tienen por costumbre, que Dios ya desde cuándo, que no, yo creo que no es cierto. No, sino que es tanta la paciencia de Dios que no quiere que nadie se pierda,
Y ahí es donde entramos nosotros. Primero por ser alcanzados, gracias a Dios. Entonces, todos los que somos alcanzados, pues ahora algo tiene que pasar en nuestras vidas. Primero, trabajar en nosotros, cambiar nuestra mentalidad, nuestras costumbres que no son honrosas, nuestros hábitos, nuestra forma de creer, todo tiene que cambiar, hermano, ¿verdad? Pero ¿y cómo va a suceder eso? Pues por eso Dios tiene la iglesia. Nos salva de allá del mundo y nos incrusta en la iglesia, hermano. La iglesia es un taller de Dios, ¿verdad? Donde nos incorpora y ya nos incorpora habiendo ya otros. Y a esos que ya estaban con nosotros llegamos. A esos Dios les dice: instrúyeme a este, usa a este, capacita a esa. Dios se lo dice a la iglesia. Por eso es que ahora que ya estamos nosotros y Dios sigue salvando y nos lo manda al cuerpo, no hay que dejarlo solo, no nos lo mandó para que lo edifiquemos, para que lo enseñemos, para que lo capacitemos, le enseñemos a depender de Dios. ¿Y de dónde me sale eso? Ajá, pues ahí está todavía la virtud más hermosa, que ni siquiera tengo esa gracia yo. Dios me da. Dios me da la manera de, pero ¿de dónde me sale para enseñar? ¿De dónde me sale esa capacidad? Pues no, toda la honra a Dios porque Él me inspira para enseñar, para dar, para exhortar, para revelar sueños, para transmitir un mensaje en lenguas, para interpretar ese mensaje en lenguas. Pero ¿de dónde? Dios le da, no la deja sola, pues. Le da herramientas, le da dones, le da ministerios para que puedan cumplir su función, seguir vivos como iglesia, pero para continuar ejerciendo su labor. ¿Cuál es la de nosotros? Seguir siendo instrumentos de salvación de las personas. Ahora, hay dones y ministerios que debemos de ejercer porque Dios nos los da, pero hay otras cosas que tenemos que hacer aunque yo no tenga ese don. ¿Sí me entienden? Sí, más o menos. Hay funciones en la iglesia que aunque yo no tenga ese don, como miembro del cuerpo, yo tengo que participar en eso. Por ejemplo, hay hermanos que pueden tener el don de servicio y esos hermanos no deban de excluirse si acaso tiene, por eso hacer un pequeño test o en la misma dinámica de cómo se involucra, no, casi es el hermano, la hermana tiene el don de servicio, o sea, mira cómo se desvive, no le importa la hora, no le importa dónde siempre está sirviendo y evidencia que tiene ese don. Y yo no lo tengo, sí, pero por no tener el don de servicio, no me voy a poner, no le voy a decir al hermano, no hermano, no cuente conmigo. Cuando quieren que también participe limpiando el templo. Como miembro del cuerpo, a mí me toca limpiar el templo, soy un miembro más de la iglesia. Tenga o no tenga ese don, ¿sí me entienden? El que tiene el don, ese hermano que tiene el don, ese dice, si quiere todos los días yo lo hago. Está muy bien, pero los demás también tenemos que contribuir en las labores propias del cuerpo de Cristo, tengamos o no el don, o muchas otras cosas más. Pero en términos de funcionalidad de la iglesia como cuerpo de Cristo, qué hermoso es que todos realicemos aquella función que Dios dice que yo debo de hacer. ¿Se imagina? Los que tienen algo de información en México, en el norte, en Sonora, como en el centro de Sonora o en el costero de Sonora, estado de Sonora en México, hay una tribu yaqui, muy peleonera todavía. Anduvo en la revolución, ayudó mucho en la revolución también. Pero ya después, pues ahorita, sin duda que no se puede justificar todas las vejaciones de las que han sido hechos, o sea, los que han sufrido esos pueblos.
Sin embargo, de hace unos cuantos años pues, se les ha tenido consideraciones, se les está haciendo algo de justicia, pero ellos mismos ahora están abusando de eso, de tal manera que bloquean las carreteras, cobran sus cuotas, ellos tiran balazos y infringen la ley. Pero los menciono porque entre ellos, en los tiempos de la guerra con el gobierno federal, en los tiempos de un presidente, creo que Plutarco Elías Calles o Portes Gil, no recuerdo, que estaban en guerra con los yaquis, había un hombre, hay dos hombres muy importantes en la historia de los yaquis, que uno fue José María Leiva Tetaviate y otro que se llamó, creo que también José, pero ese por nombre le decían Cajeme, como el apodo. Y Cajeme significa que era muy enojón, muy bravo. Y Cajeme significa sin hígados, pues. O sea, era una chispita y luego lo explotaba. Y fue un héroe entre los yaquis. Lo menciono con respecto a los dones, porque a veces nosotros, muchas cosas, cuando en la vida cotidiana, no pensamos, ¿sabes? Oye, tú estás pensando con los hígados, o sea, no estás pensando, te ganan los intestinos, dice, porque, oye, no estás razonando. Con respecto al cuerpo de Cristo, para eso es, hermano. ¿Se imagina que si mi hígado, que hey, yo quiero pensar? No tiene esa función. Este hígado tiene otra función. Hey, tú vas a hacer esto. Mi riñón, ¿qué quiere? Hey, yo quiero caminar por ti. Oh, pues ¿de dónde? Y ahí van, tiene una función muy específica de ser un filtro. Y el apóstol Pablo hace alusión a eso, al cuerpo humano, para decir que así Dios, hermanos, nosotros como el cuerpo de Cristo, cada uno tenemos una función en la iglesia. Tenemos algo que hacer, tenemos que ejercer un ministerio. ¿Para qué? Pues para que la obra de Dios siga avanzando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. No tenemos otro tope. Y no es territorial, no es regional, no está geográficamente, porque a fin de cuentas la iglesia es universal. Estamos en todas partes del mundo. De tal manera que si Dios le concede a usted, bueno, ya se lo concedió. Entiendo que muchos son mexicanos, otros de otros países, y mire dónde está. Pero ¿sabe qué? Usted es la iglesia, gloria a donde esté. Y si los planes de vida, circunstancias lo hacen moverse, donde usted esté allá, va a seguir formando a una iglesia, gloria a Dios. Y tiene que tener, no, es que yo antes allá, pero ahorita vengo a descansar. No. Si me imagina un día el corazón me dijera, hoy quiero descansar, pues ya sé lo que me espera. No tiene forma. Que mi riñón un día, pues ya sabemos cuánta gente tiene en fila de espera por esperar un riñón, saber cómo está sufriendo. Claro que el riñón no decidió eso. Nosotros también somos culpables de cómo hemos dañado nuestros órganos y deja un momento de funcionar. Pero en términos normales, que un órgano tú diga, no quiero trabajar hoy. No. Entonces la iglesia, hermanos, la iglesia del Señor, al estar para cumplir la misión del Señor, Dios dice ahí que, ¿cómo funciona? Bueno, a unos puso apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. ¿Para qué? Dice ahí, para perfeccionar a los santos. Todos están puestos para ayudarnos, así como dice la Biblia. Dios dice, sean perfectos porque yo soy perfecto, gloria. Entonces nosotros tenemos, todo el que tenga una función en la iglesia es para que ayude a perfeccionar a los santos. Pero yo no la tengo sola.
Yo no tengo todos los dones que se ocupan en la iglesia. Ocupo de unos hermanos que también tienen dones. Aun cuando yo sea pastor, ocupo los dones y ministerios que otros hermanos de la iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué tienen esos dones los hermanos? Para perfeccionar a los santos. Y yo también soy parte de los santos. Ser pastor no es ser perfecto. Entonces yo también ocupo de que un hermano no se duerma en sus laureles con el don que Dios le dio. A lo mejor Dios le dio el don de interpretar sueños. Y tiene un don, y tiene Dios le da una revelación para mí, pero muy conchudo se va a Los Ángeles. Entonces, no, yo tengo que estar, Dios quiere, es más, en la madrugada, ¿sabe qué, hermano? Traigo algo, Dios me dio esto, porque para eso le dio ese don, para que perfeccione a los santos. Y no es que no, tal vez no me va a venir a decir algo bonito, me va a decir, hermano, ¿sabe qué, hermano? Dios me dice que usted necesita corregir esto y esto otro en su vida, porque es para perfeccionarnos. No creo que, Dios te va a decir que eres de lo mejorcito que hay en el pueblo, que como tú, no, así no va a hablar Dios. Dios va a hablar para perfeccionarme. ¿Por qué perfeccionar? Porque algo está mal. Porque somos humanos. Entonces, qué bueno que cada quien ejerza, que sepa que tiene esa función. Y entonces todos con esa mentalidad nos vamos a ayudar. Nos vamos a ayudar porque tiene que ser eso. Todos mutuamente nos vamos a ayudar. Y no solamente eso, hermanos, sino que dice ahí, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para que podamos cumplir esa obra, pero también para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos, para que cumplamos nuestro ministerio. Por eso Pablo dijo a Timoteo, por eso te dejé en Éfeso, para que cumplas tu ministerio ahí. Y ese consejo es así como un exhorto, como un regaño, no te sientas menos. Tú tienes un don, ejércelo. No estés asustado, porque estaba jovencito, pues lo dejó en una iglesia grande. Y le dijo, nadie menosprecie tu juventud. Tú sé ejemplo de los fieles en la iglesia. Pero ejerce tu ministerio, aviva el fuego del don que está en ti. Ya Dios te puso un don, ponlo. Si te puse ahí es porque tienes ese don para corregir lo que falta, lo que está mal. Y hubo de entender, y qué bueno que todos así estuviéramos, todos ejerciendo nuestro don para ayudarnos a cumplir algo. Hermano, qué bueno que alguien venga a alguna ocasión de mi vida, hermano. Dios me dice que usted está dejando de hacer lo que debe de hacer, hermano. Usted tiene una misión en tal cosa, hacer esto, y Dios dice que se ponga abusado. Qué bueno. Y qué bueno que también los que estamos en una función de ser los pastores, si es dentro de ese don, de ese ministerio, cumplamos nuestra función igual de edificar el cuerpo de Cristo, de perfeccionar a los santos, para ejercer nuestro ministerio. ¿Cuál es el mayor ministerio que hay que hacer, el mayor servicio que hay que hacer? La predicación de la palabra, hermano. No crean que nomás es para estarnos engordando nosotros así, ayudándonos, dándonos cucharitas. No. Todo lo que vamos a hacer es para edificarnos, pero para seguir cumpliendo la misión, hermano. Para que lo que nos haga falta uno nos lo compongan otros. Entonces todos participando en ese sentido. Y hay que entender esto también. Estar convencido. El apóstol Pablo a los romanos, a los corintios, les tuvo que decir, no, hermanos. No son dones personales. No los doy yo. No los dio Pedro. Los da el mismo Espíritu. Es más, si tú tienes el don de profecía, los dio el Espíritu. Pero si tú tienes el don de exhortación, es el mismo Espíritu. Si tú tienes el don de la palabra, es el mismo Espíritu. Si tienes el don de lenguas, es el mismo Espíritu.
Entonces el apóstol Pablo trata de que nadie cometan el error de pensar que de forma diferente me ha llegado este don. No, es el mismo espíritu que habita en la iglesia. Porque nosotros tenemos, no sé si nos sepamos, hermanos, ¿cuántos saben? Se ha dejado utilizar, pero había un objetivo general de excelencia misionológica, no sé si se acuerdan. No, tenemos por ahí escrito. Lo que la iglesia apostólica tenía es, en la excelencia misionológica, es alcanzar personas. Alcanzar personas, hermanos, pues del mundo, para que se conviertan a Jesucristo, para que se conviertan en la familia de Dios. Y luego dice, procurando su desarrollo hasta que alcancen la madurez que los haga parecerse a Cristo. Y luego equiparlos para el ministerio de su vida en la iglesia, pero también para su misión en el mundo. Tenemos que equiparlos. Así como me están equipando a mí, así como me equiparon a mí, pues ya tengo 38, 39 años en el camino de Dios. Y una iglesia de ese entonces que entendió cuál era su misión. Me alcanzaron para Cristo, me integraron a la familia, me insistieron, hermanos, necesitas buscar que tiene el Espíritu Santo, porque necesitan también, se me olvidó ese punto acaso, que recibe el Espíritu Santo. Tenemos que buscar que nadie, hermano, y nadie se entristezca porque no lo da la iglesia, tampoco eso es Cristo. Pero es una promesa para todos los que creen, hermanos. Entonces nosotros tenemos que, aunque el hermano anda queriendo agarrar otra, no, tú concéntrate en pedir al Señor que te dé su Espíritu Santo. Hay que ayudar en ese sentido. Entonces una iglesia de hace 38 años invirtió en mí con tiempo, con paciencia, con tolerancia. Un jovencito que le gustaba hacer cosas hermano Andresito, no, eso no se hace ahora que me empezaron a enseñar. Esa iglesia entendió que tenían que perfeccionarme, que tenían que pulirme. Y a través de los años hemos hecho eso, los que ya se trabajó en nosotros, y nosotros tenemos que, mientras estemos, seguir haciendo eso, hermano. Ayudarnos unos a otros, a atender a los recién convertidos, pero para que sigan siendo salvos los que faltan. Y los que estamos, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, hay cosas que Dios le fue dando orden a la iglesia. En apariencia no tenía forma, pero fue poco a poco la iglesia desenvolviéndose en eso. Por ejemplo, Dios primero estableció las bases de la iglesia. ¿Cómo lo hizo? Con los apóstoles y los profetas, hermano. Los apóstoles son los que ponen los fundamentos, las bases de la iglesia. No hay apóstoles en nuestra iglesia apostólica, irónicamente, en sí como un punto de referencia de guianza de la iglesia, porque ellos sirvieron para poner las bases de la iglesia hace 2000 años. Por eso no se moría un apóstol y salía otro apóstol y otro. Es más, como seña de hecho es que los apóstoles se equivocaron cuando escogieron cuando el relevo de Judas. Ahí en el grupo sí quedó bien, escucharon suerte y quedó sobre Matías. Pero como señal de que no es así, Dios llamó a Pablo como el apóstol, hermano. Porque es los que Dios llama. Entonces hoy el apostolado sigue funcionando, pero no en ese terreno. ¿Por qué? Porque los cimientos ya están puestos en la iglesia. Ya están establecidos, para eso los dejó. Por eso la enseñanza edificado sobre el fundamento.
de apóstoles y profetas. Entonces, ese ministerio que Dios dejó, lo dejó con una función temporal. También hay profecía en la iglesia, pero ya no son los que dirigen la iglesia, los profetas. Y en aquel tiempo sí tenían su jerarquía de función. ¿Por qué? Porque en esa primera, acuérdense, en la primera iglesia apostólica de los primeros siglos, no había documentos, no crea que abrían la Biblia como usted y yo la abrimos ahorita. No había nada escrito. Por eso es la importancia de los profetas con el mensaje directo de Dios y decir, Dios quiere que hagamos esto. Pero hoy que ya tenemos la escritura, la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien si estamos atentos, ya no tienen función de dirección de la iglesia como al principio. Sin embargo, ese don de profecía, nosotros seguimos creyendo que existe y se manifiesta en la iglesia. Como el don como un ministerio del don del apóstol sigue siendo. Y más con el término que se usa ahora, el apóstol es el que es enviado. Entonces hay muchos apóstoles en la iglesia. Pero ya como el don, como un ministerio que va marcando la pauta de lo que la iglesia, ya no está ese. Porque esos ministerios dejaron su función cuando pusieron las bases de la iglesia. Tanto las bases que hay un libro que se llama, muy importante, no está dentro de la Biblia, pero es muy importante, se llama la Didache de los apóstoles. Se llama la enseñanza de los 12 apóstoles. Y ellos ahí dejaron escrito cómo debemos de bautizar, en dónde debemos de bautizar a la gente, en qué nombre debemos de bautizar a la gente. Y ese es un documento que sigue siendo referencia, ¿verdad?, para la iglesia. Entonces cumplieron su función. Pero después que están las bases, ahora cómo dirigir al grupo, cómo organizarlo. Pues ellos sirvieron de fundamento, ¿cómo dicen aquí? ¿Cómo es cuando los pilares o foundation, ¿cómo es? Algo así que van a. Ellos hicieron eso en la iglesia. De ahí estamos nosotros agarrados, su enseñanza. Por eso al apóstol Juan lo dejaron como hasta la referencia para últimos documentos que pueden ser oficiales es que tuviera menos del año 100. Porque después del año 100 se entiende que ese año murió Juan y ya no podía dar fe de que un documento era fidedigno. ¿Por qué? Porque le dieron el valor a alguien que tenía autoridad. Decir, eso no sirve para la iglesia. Y vea los escritos de Juan en las epístolas primera, segunda y tercera, donde Juan en los últimos días empieza a decir, hijitos míos, se han metido entre nosotros lobos, se han metido falsos profetas. Ya está diciendo Juan, porque ya miraba él eso. Entonces nosotros partimos de ahí, pero también después siguen, dice, hermanos, el verso 12, perdón, el primero, y él mismo constituyó unos apóstoles y profetas, como los que pusieron las bases de la iglesia. Y después a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los que habrían de ir enseñando a la iglesia, instruyéndola, ¿verdad? ¿Pero de dónde? De la enseñanza que ellos, los apóstoles, nos dejaron. Entonces muchos cumplimos la función de evangelistas, de pastores, de maestros. Y a eso se nos conoce, ¿verdad? Hasta todo ese tiempo, como hombres que consolidaron la iglesia, que la dejaron firme ya. Los fundamentos ahí están. Y ahora, para que no se salgan del carril, del riel que está puesto, la función de apóstoles, y esa sigue funcionando, perdón, de pastores, la función de evangelistas, de seguir la predicación del evangelio, sigue funcionando, y la de los maestros sigue funcionando. Lo más hermoso es que estemos con ese don, con ese ministerio. Y ahí es donde entramos esto, hermanos, que lo que Dios les da a la iglesia, de atenderla. Donde están los dones que dice el apóstol Pablo, que nosotros tenemos en la iglesia.
Los dones, hay dones naturales con los que nacimos, la misma genética es buena, hay que ponerlas al servicio de Dios. Pero también están los dones sobrenaturales, que son los que el Espíritu Santo da, con los que empezamos a hacer cosas que yo no pensé que tenía. No me acuerdo el nombre de aquel cuando el Señor le dice a Moisés que empiece a hacer lo del tabernáculo, los adornos del tabernáculo y todo. Y Moisés recibiendo todas las indicaciones, decir, pero yo qué sé de coser, yo qué sé de tallar, yo qué sé de esto. Y Dios le dijo, no, Moisés, el hijo de fulanito, dile, él ya sabe. Hey, Dios quiere que te pongas a hacer esto. ¿Cómo no? Oye, ¿quién te enseñó? No sé, de pronto sé hacerlo. Es que es un don sobrenatural. A diferente que decía, dones naturales, los con los que nacemos sabiendo hacer algo, pero que también son de Dios porque somos hechura de Dios, o aprendemos a hacer algo. De tal manera que podemos saber, y yo puedo tener el don de maestro porque lo aprendí, porque se me da enseñar. Y tengo que usarlo al servicio de Dios. Es contradictorio a veces yo, en mi tiempo de pastorado, que a maestras de primaria, son maestras de primaria, de kinder, de secundaria. Yo soy maestro de preparatoria. Pero es curioso que le digo, hermana, para que nos ayude, tanta risa. Hermana, para que nos ayude con los niños, por favor. No, hermano, yo de los niños ya estoy hasta aquí. Bueno, pero porque no es su don espiritual, pues. Es un don que aprendió. Sin embargo, ella no le ha enseñado que tiene que poner todos su conocimiento al servicio de la obra. Porque dice, no, ya 5 días basta, hermano, de chamaqueros. Sin saber que vale más ese servicio todavía acá en el Señor, pero bueno. Entonces hay otros hermanos, no, hermano, a mí póngame a enseñar, dicen, hermano, yo soy para eso. No sé si tenga el don del Espíritu, pero tiene la habilidad y lo pone al servicio de Dios. Así tiene que ser. Los dones naturales y dones espirituales tenemos que poner al servicio. Pero como más exigencia, los espirituales, que para eso nos lo da Dios. De tal manera que pueda ser yo, ¿verdad? Que tengo un don que yo, según yo, me inclino por acá. Pero dice, no, te ocupo acá. Entonces yo tengo que hacerle caso al Espíritu. No donde yo me sienta cómodo en sí, sino donde yo le sea útil a Dios. Dios quiere que esté aquí, aquí estoy. Porque muchos buscamos dones más llamativos, ¿no? De milagros, de sanidad, de profecía. Y tal vez sí, pues no vamos a quitarle su lugar. Pero no son más grandes que el que tenga el don de servicio. Porque los da el mismo Espíritu, gloria a Dios, hermano. Eso es lo que nos honra delante de Dios. Que dependemos de, y donde Él diga, ahí voy. Porque le voy a ser tan útil a Dios en esa función que en apariencia alguien pueda desdeñar, pero si es de parte de Dios y quiere que yo aquí vaya, ahí voy a hacer la mejor función, ahí voy a edificar a la iglesia, ahí voy a perfeccionar a los santos. Amén de que yo tenga también, decía yo, el don natural que pudiera tener, ponerlo al servicio. Y cuando las dos cosas se juntan, hermano, cuando tengo el don de enseñanza natural, que ya me sale por los poros y que aprendí en una universidad, me perfeccioné, pero a la vez coincide porque yo no elijo qué don tener. Yo no puedo. Yo puedo tener una habilidad natural porque estudié, porque me capacité, pero eso yo lo escogí. Pero un don en la iglesia yo no lo escojo. Ese es el que Dios dice que yo ahí voy. Pero decía yo, cuando tengo eso que escogí de maestro, me capacité, hombre, y topa que Dios me da el don de la enseñanza también, hermano. Eso sí es un boom para la iglesia.
Pero también está que si Dios me da un don, yo tengo que ser responsable para pulir ese don. Yo tengo que investigar de qué se trata ese don, dónde funciona ese don, qué abanico de funciones tiene el cuerpo de Cristo, hasta dónde puede ejercer ese don. Eso me toca a mí, aunque viene de Dios, pero ya me toca a mí darle sus agregados para perfeccionarme yo, para ser útil a la iglesia. Entonces, la invitación de esta sesión que nuestros hermanos de educación cristiana nos han presentado es que dice aquí que el grupo de creyentes salvados por Cristo componen su cuerpo, que es la iglesia, la cual es un organismo vivo, y así como el cuerpo humano es compuesto por muchos miembros y todos dependen de la conexión con el cerebro para poder hacer su función y tener vida, sucede igual en el área espiritual. El apóstol Juan, en el capítulo 15, él enseña que dijo Cristo que sin él nada podemos hacer, hermano. Pero estando unidos a Cristo, siendo un cuerpo unido, Cristo nos capacita, nos da dones, nos da talentos y habilidades para ejercer un ministerio en la iglesia, para edificar a la iglesia. Sin duda sabemos que Cristo es el que salva, ¿verdad?, a cada corazón, cada hombre, pero al salvarlo, Dios les da dones, dice el hermano que trae esta enseñanza. Dios nos capacita para que nosotros los ejerzamos en un ministerio útil para la obra, que esté lleno de la unción de Dios, y sobre todo, si viene de Dios, saber que tiene el poder sobrenatural. Pero no nos olvidemos que, digo, porque a veces nos creemos, nos inflamos de algo que hacemos y yo soy. No te creas. El fundamento es Cristo, gloria al Señor. La roca principal se llama Cristo. El eterno es de quien nosotros dependemos. Y poder decir en todo momento, no somos nosotros, es el Señor el que actúa, hermanos, en la iglesia del Señor. Gracias a Dios, hermano. Pues Dios les pague, ¿verdad?, por este momento que se me ha cedido para compartirles cómo la iglesia cree, hermanos, con respecto a los ministerios, a los dones que tenemos que poner en práctica. Y Dios quiere que todos estemos dispuestos, hermano. Estemos dispuestos. Por algo estamos aquí. ¿De dónde venimos? Y mire de dónde. Por una función debemos hacer aquí. Sin duda fuimos alcanzados, pero fuimos alcanzados en otra parte y ahora estamos, es porque Dios quiere que hagamos algo en este lugar, que seamos útiles en esta parte del tiempo que nos está tocando vivir, y que el nombre de Dios por encima de todo sea glorificado, hermanos. Dios les pague. Le voy a invitar para que nos pongamos en pie y pues recibamos a nuestro hermano que nos traiga la palabra.